Y nada más díganme si ven la presentación, chicas. ¿Ahí? Sí, profe. Sí, la vemos. Perfecto. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, qué bueno. Entonces, vamos a empezar. Esa es la estructura de capital. ¿Y qué es la estructura de capital? Nos dice, una empresa se puede financiar, ya saben, con recursos propios, a lo que llamamos capital, o con recursos, pues obviamente, que vienen de un tercero, a través de un préstamo, ya sea bonos o demás, algún préstamo de algún proveedor y demás, ¿no? Entonces, la proporción que existe entre el capital, o sea, nuestros recursos propios, y pues obviamente los préstamos que nosotros pues pedimos, la conocemos como estructura de capital. En otras palabras, la estructura de capital es la mezcla específica de deuda a largo plazo y de capital que la empresa va a utilizar para financiar sus operaciones, ¿vale? Entonces, el 100% que nosotros tenemos en nuestra empresa, del 100% de todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, pues obviamente hay una parte que fue, pues obviamente financiada con nuestros recursos y otra con los préstamos. Y a esa proporción la vamos a conocer como estructura de capital. Entonces, aquí lo podemos ver un poquito más gráficamente. Si se acuerdan, ahí existe, en este caso, un balance general, un estado de posición financiera o de situación financiera, y es de este estilo, o sea, está estructurado de esta manera. Tenemos de un lado los activos y del otro lado los pasivos circulantes, la deuda a largo plazo y el capital contable, que está formado, pues ya saben, por acciones, ya sean preferentes, comunes o las utilidades retenidas, ¿no? Y entonces, pues obviamente, esta parte de la deuda y esta parte del capital, pues es el financiamiento. Entonces, los inversionistas de capital accionario toman un riesgo mayor que los inversionistas de deuda. Y por consiguiente se les debe de compensar con rendimientos esperados más altos. ¿Por qué? Porque los inversionistas de capital, o sea, aquellos que compran acciones de nuestra empresa, tienen un riesgo mayor que aquellos que pues nada más nos prestan. Pues una de las razones es, por ejemplo, cuando una empresa va a la quiebra, o obviamente ya no puede cumplir con sus obligaciones, entonces se declara en quiebra y pues obviamente se liquidan sus activos. Entonces pues obviamente a los primeritos que se les paga, pues obviamente ya saben, son los empleados, y a los siguientes pues obviamente son sus acreedores, o sea, aquellos que les hicieron préstamos a la empresa. Y ya si queda algo, pues será para sus accionistas, ¿no? En el caso que quede algo, ¿no? Por eso es que los inversionistas de capital, o sea, los que compran nuestras acciones, toman un riesgo mayor al invertir en nuestra empresa. Entonces, ¿cómo podemos ver la estructura de capital? Nos dice, para calcular la estructura de capital de una empresa, basta con estimar el porcentaje que el capital accionario y las deudas representan del valor de la empresa. Y ahí nos da un ejemplo, nos dice, es decir, que si en el estado de situación financiera de la empresa muestra, por ejemplo, 40,000 pesos de deuda y 60,000 pesos de capital, la empresa podemos decir que está estructurada por deuda con el 40% y el 60% de capital. Entonces, del 100%, del 100% del capital que tenemos en nuestra empresa a nuestra disposición, el 40 fue pues obviamente por deuda o fue conseguido a través de préstamos
bonos, etcétera, y el 60% a través de capital. Entonces, ustedes como administradores financieros, administradoras financieras, tienen dos puntos de interés en esta área. Para empezar, ¿qué cantidad de fondos debe de solicitar la empresa en préstamo? Es decir, ¿cuál es la mejor mezcla entre la deuda y el capital? ¿Vale? Y obviamente la mezcla que vamos a elegir va a afectar tanto el riesgo que tienen los inversionistas como el valor que tendrá la empresa. Entonces, sí tiene mucho que ver con el valor que se le va a dar a la empresa. Recuerden que la meta principal de ustedes como administradoras financieras es que maximicemos el valor de la empresa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de solicitar o a través de encontrar la mezcla óptima de capital y deuda. Y la segunda cosa, o el segundo punto que tienen que tener en cuenta al establecer una mezcla de capital o una estructura de capital es cuáles serán las fuentes de fondo menos costosas para la empresa. Y pues obviamente hay factores importantes a considerar en la toma de decisiones de la estructura de capital. Por ejemplo, el riesgo comercial, que pues ahí tenemos la estabilidad de ingresos. Obviamente, si una empresa tiene ingresos estables y sobre todo predecibles, pues puede adoptar estructuras de capital altamente apalancadas. ¿Qué quiero decir con altamente apalancado? O sea, con mayor deuda que capital. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a tener estabilidad en nuestros ingresos y vamos a poder ser capaces de cumplir con nuestros compromisos. ¿Vale? Pero si no tengo ingresos estables o mis ingresos son estacionales, por ejemplo, aquellos que venden esferas de Navidad, ¿no? Esferas para el arbolito. Pues obviamente sus ventas son estacionales o algo mejor, los juguetes. Yo sé que pueden comprar juguetes a lo largo del año, pero la mayoría de sus ingresos, pues, cuando son Día del Niño y Navidad y Reyes, ¿no? Porque los papás compran para sus hijos. Entonces, pues obviamente, esas empresas que tienen ingresos estacionales, pues quizá no deberían tener una estructura de capital altamente apalancada. ¿Por qué? Porque quizá, como por ejemplo lo que pasó ahorita con con el, con, con esta parte de la cuarentena, obviamente para las empresas turísticas fue una gran pérdida que estuviéramos en cuarentena. ¿Por qué? Porque pues, Semana Santa es un periodo donde tienen alta demanda, pues la gente se va de vacaciones, va a hoteles, gasta y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ellos esperaban para este año tener muchos ingresos durante ese periodo de tiempo. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó lo del coronavirus y pues obviamente eso que ellos esperaban pues no se dio. Entonces pues obviamente es un riesgo, ¿verdad? Que quizás no teníamos contemplado. Entonces recordemos que aquí nosotros tenemos que ver nuestra estabilidad de ingresos para saber qué tan apalancado queremos nuestra estructura de capital. Si necesitamos que esté muy apalancada, pues debemos de tener ingresos estables para cumplir nuestros compromisos, pero si nuestros ingresos son estacionales o volátiles, pues obviamente debemos de tener una estructura de capital más conservadora, ¿no? Otro factor, pues obviamente es el flujo de efectivo. Al considerar una nueva estructura de capital, la empresa debe de enfocarse primero en su capacidad de generar flujos de efectivo necesarios para cumplir sus obligaciones. Obviamente tiene que ver con la estabilidad de ingresos también. También los costos de agencia, como las obligaciones contractuales, ya que una empresa puede estar restringida respecto al tipo de fondos que puede obtener. Quizá eh,
el Consejo de Administración le dijo o estableció una política que no pueden endeudarse más de tanto por ciento, ¿no? O quizá no puedes conseguir un préstamo bancario de más de tanto, ¿no? Son políticas, ¿no? Obligaciones que, pues obviamente hay que cumplir, ¿no? En este caso también las preferencias de la administración, quizá una restricción interna sobre el uso de la deuda y el control. Pues esa es una parte muy, muy importante, el control sobre la empresa. Y como les decía, hay dos maneras de conseguir capital. Una es a través de deuda y otra es a través de capital. Pues, ¿cuál es la diferencia más grande? Yo creo que ya se los había contado. Que pues obviamente cuando nosotros emitimos deuda, pues nuestra obligación es pagar esa deuda, ¿verdad? En algún momento. Y siempre vamos a pagar la deuda. ¿Por qué? Porque es pasivo y lo tenemos que pagar y es una obligación. Pero ¿qué pasa cuando emitimos acciones? En la empresa emite acciones, bueno, va a estar en la obligación de pagar dividendos siempre y cuando hayan utilidades. No hay utilidades, pues no hay dividendos que declarar, ¿verdad? Y pues obviamente, aunque haya utilidades, quizá por políticas, quizá por estrategias, deciden no pagar dividendos. Entonces, los accionistas, pues obviamente no recibirían dividendos. Entonces, desde el punto de vista de la empresa, parece que emitir acciones es mucho mejor, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el punto negativo de emitir acciones? Yo sé que no voy a pagar eh, a menos que tenga utilidad y que haya declarado dividendos, pero ¿qué pasa cuando emito acciones? El control de la empresa se diluye. ¿Por qué? Porque hay más acciones, ¿vale? Y esas acciones, pues obviamente recuerden que cuando yo poseo una acción de una empresa es como si yo fuera dueño de parte de una empresa y dependiendo del tipo de acción, pues obviamente yo tengo derechos, quizá tengo derechos a votar en las decisiones importantes de una empresa. Entonces, pues obviamente cuando emitimos acciones como empresa, pues no sabemos quién las va a comprar, ¿verdad? Y pues obviamente vamos a ir perdiendo un poco el control de nuestra empresa. Entonces, ese es un punto muy importante al considerar sobre qué me voy eh, sobre qué me voy a financiar, sobre acciones o si sobre deudas. Y pues obviamente otra información, otros factores son la evaluación externa del riesgo y la oportunidad. ¿Sí? Continuando, entonces existen teorías de la estructura de capital óptima. ¿Y cuál es la estructura de capital óptima? Es aquella que produce un equilibrio entre el riesgo financiero de la empresa y el rendimiento, de modo tal que maximice el valor de la empresa. Entonces, cuando estamos hablando de nuestra estructura de capital, nosotros tenemos que buscar la estructura de capital óptima en la cual haya un equilibrio, en la cual haya un equilibrio sobre nuestro riesgo y sobre nuestro rendimiento. O sea, que se maximice el valor de la empresa, pero que también no haya tanto riesgo y pues obviamente podamos continuar con nuestras operaciones. Y nos dice, el valor de la empresa se va a ver maximizado cuando el costo de capital es minimizado, ya que el mismo es utilizado habitualmente como la tasa de descuento apropiada para los flujos de efectivo. Cuando vimos el valor presente neto, bueno, recuerden que es la tasa de descuento, la tasa de interés del inversionista, y pues obviamente eso es el costo de capital. Existen diferentes definiciones sobre la combinación óptima de estos fondos, ya sea a corto y largo plazo. Weston y Brigham
definen la óptima estructura de capital es la que logra un equilibrio entre el riesgo y el rendimiento y por tanto se maximiza el precio de la acción. Y esta creo que es una de las mejores definiciones para la estructura de capital, ya que los ejemplos que vamos a hacer a través del método de utilidades antes de intereses e impuestos, la UPA, pues obviamente es lo que estamos buscando. Nosotros vamos a buscar mejorar el precio de la acción o maximizar el precio de la acción eh, mientras tenemos un equilibrio entre la deuda y el capital. Pero también hay otras estructuras, hay otros autores que establecieron, pues obviamente, la estructura de capital óptima. Y aquí existe la teoría de Modigliani y Miller. Y Franco Modigliani y Merton Miller establecieron una teoría sobre la estructura de capital en 1958, los cuales realizaron un estudio sobre la incidencia de la estructura de capital sobre el valor de la empresa. Y pues obviamente la tesis inicial estaba sustentada en un conjunto de supuestos poco realistas. En este caso, basada en un supuesto donde no había impuestos, no había costos cuando surge una quiebra, ¿verdad? Y pues obviamente aquí tampoco se veían afectadas las utilidades operativas por endeudamiento, lo cual es irreal, ya que sí hay una afectación de las utilidades operativas frente al endeudamiento. Entonces, pues obviamente esta teoría, la primera teoría de Modigliani y Miller, fue muy, muy criticada. Entonces, existió proposición corregida en 1963. Disculpen, ¿eh? En 1963. Entonces, aquí ya se incluía la teoría con impuestos y obviamente aquí decía que debido a la deducibilidad fiscal de los intereses, porque los intereses son deducibles de impuestos, obviamente el valor de una empresa aumentará continuamente a medida que usen más deudas y por lo tanto su valor se verá maximizado al financiarse casi totalmente con deudas y donde se concluye que si no existen impuestos, la deuda de la empresa no agrega valor para la empresa. ¿Qué es lo que quiere decir aquí con todo este palabrerío? Bueno, que la manera en la que nos ayuda la deuda es porque al final, ¿cuál es el costo de la deuda? Pues los intereses. Y esos intereses pues son deducibles de impuestos, lo cual hace que nuestro impuesto disminuya y por lo consiguiente el valor de nuestra empresa puede maximizarse, ¿no? Por eso nos dice ahí que si no existen impuestos, la deuda pues obviamente no agregaría ningún valor a la empresa. Eso es lo que quiere decir ahí. Entonces, ya para ir, ya casi vamos a la parte de práctica, chicos. La parte de práctica. Nos dice, la estructura óptima de capital entonces es aquella que maximiza el precio de las acciones y esto suele exigir una razón de deuda más baja, que maximiza las utilidades por acción. O sea, la UPA, ¿se acordarán de la UPA? Me imagino que ya la vieron en las razones financieras. Las razones financieras. En resumen, la estructura que maximiza el precio es también la que reduce al mínimo el costo promedio ponderado de capital. En virtud de que es más fácil predecir cómo un cambio en la estructura afectará al costo promedio ponderado de capital y al precio de las acciones, muchas empresas utilizan los cambios predichos del costo promedio ponderado de capital para guiar las políticas referentes a la estructura. ¿Qué quiere decir todo este palabrerío, chicas? Bueno, para eso vamos a realizar
un ejercicio utilizando el método UAII. Es UAII, utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces, el método de utilidades antes de intereses e impuestos, UPA, para la estructura de capital implica seleccionar la estructura de capital que maximice las utilidades por acción sobre el rango esperado de utilidades antes de intereses e impuestos. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar los efectos de la estructura de capital de una empresa sobre los rendimientos de los propietarios. Se supone que un nivel constante de utilidades antes de intereses e impuestos para aislar el efecto de los costos de financiamiento asociados con estructuras de capital alternativas. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Entonces vamos a predecir más o menos cuánto o cómo afecta la deuda a nuestra estructura de capital. En este caso vamos a utilizar la UPA para medir los rendimientos de los propietarios comunes, o sea, cuál va a ser mi utilidad por acción, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver un poquito de matemáticas, no mucho, no mucho, tranquilas. Nos dice aquí el ejemplo, la siguiente tabla muestra la actual estructura de capital de la compañía XLS Company. Obsérvese que la empresa no tiene deudas ni acciones preferentes, la empresa no tiene pasivos circulantes, su razón de deuda es cero y su apalancamiento financiero es de cero. Suponer que la empresa está en la categoría impositiva del 40%, o sea que tiene 40% de impuestos, es la tasa. Y aquí tenemos la estructura de capital actual. Si ven ahí, no tenemos deuda, no tenemos nada de deuda a largo plazo, y nuestro capital está formado por acciones ordinarias o comunes, en este caso 25,000 acciones a 20 pesos, ¿no? 25,000 por 20, pues 500,000. Y nuestro capital total, pues obviamente sería de 500,000. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Espero que no, ¿verdad? No, no. No, profe, todavía. ¿Todavía? Ok. No, profe. Ok. Muy bien, entonces vamos a seguirla. Hasta aquí, pues obviamente todo está bien, no hay nada de deuda y nuestro capital es de 500,000, formada por 25,000 acciones a 20 pesos. Y pues obviamente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que yo quiero saber, lo que yo quiero ver aquí es qué pasa cuando mi utilidad antes de intereses e impuestos es de 100,000 o de 200,000. O sea, aquí estamos jugando un poquito con las probabilidades. ¿Qué pasa cuando yo tengo una utilidad antes de intereses e impuestos de 100,000 y una utilidad antes de intereses e impuestos de 200,000? La utilidad antes de intereses e impuestos también la podemos conocer como EBIT, EBIT, ¿ok? Pues obviamente, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos nuestras utilidades, pues obviamente supuestas, puede ser de 100,000 o puede ser de 200,000, menos los intereses. En este caso, pues como no tenemos deuda, pues obviamente cero, no tenemos que pagar ningún tipo de interés. Entonces, nuestras utilidades netas antes de impuestos, pues obviamente 100,000 y 200,000, ¿verdad? ¿Y qué pasa aquí? Bueno, aquí hay algo incorrecto, ¿verdad? Aquí, pues obviamente el 40% de 100,000 es 40,000 y nuestra utilidad es de 60,000. Y aquí la utilidad neta antes de impuestos es 200,000. Ahora, los impuestos, el 40% aquí no son 40,000, sino son 80,000. Y 200 menos 80,000 son 120,000. Pues obviamente dividimos nuestra utilidad o calculamos la UPA
con las utilidades netas después de impuestos, en este caso 60,000 entre 25,000, nuestra UPA es de 2.40. ¿Qué pasa con el otro supuesto? Si nosotros tenemos una utilidad neta después de impuestos de 120,000 entre las mismas 25,000 acciones, pues obviamente la UPA será de 4.80. ¿Hasta aquí alguna duda? No entendí, maestra. ¿No entendiste? No entendiste. No hay problema. No hay problema. Mejor me las voy a llevar a Excel. Vamos a hacerlo en Excel. Okay. Se supone que la empresa XLS, ¿okay?, no tiene nada de deuda, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Yo tengo utilidades de 100,000 y de 200,000. Recuerden, este es el estado de resultados, ¿vale? Pues obviamente, aquí en este caso, voy a agrandarlo un poquito más. Aquí, esta es mi utilidad antes de intereses e impuestos, y estas son mis dos supuestos. O sea, puede ser que mi utilidad antes de intereses e impuestos sea de 100,000, o puede ser que sea de 200,000, ¿vale? Sabemos. Entonces, aquí, pues obviamente, le tenemos que quitar el interés, que pues obviamente, porque no tenemos ninguna deuda, es cero. Y ya tenemos nuestra utilidad antes de impuestos. ¿Ya? La misma, ¿no? Porque 100,000 menos cero, 1,000. Y aquí nosotros, pues obviamente le tenemos que quitar los impuestos, es el 40%, este sería 40,000, y para este sería 30,000, pero 30,000, y pues mi utilidad neta, en este caso sería 60,000, y si fuera este caso, 120,000. Este es el supuesto 1, supuesto. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, ya. ¿Hasta No, aquí? ahora sí ya entendí. Ok, Ya, perfecto. perfecto. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, chicas? ¿Qué es lo que pasa aquí? Se supone que yo tengo, pues obviamente, 20,000 acciones, perdón, 25,000 acciones a 20 pesos, ¿no? 25,000 acciones. Ahora, ¿cuál es mi UPA o utilidad por acción? Divido mi utilidad neta entre el total de mis acciones. Y pues en el supuesto 1, mi UPA, utilidad por acción, es de 2.40. Y en este caso, en el supuesto 2, es de 4.80. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, o sea, se divide para sacar la UPA, la utilidad neta y el número de acciones. Así es. Ah, Para ok. calcular la UPA se divide el, la utilidad neta entre el número de acciones. Es lo único que pasa. ¿Ah? Sí. Muy bien. Continuando, porque se va a, obviamente, a poner un poquito más complicado. Entonces, ¿qué no quiere decir aquí? Pues obviamente que prácticamente nuestro apalancamiento es nulo, porque nuestra razón de deuda es cero. Entonces, lo mismo que aumentan nuestras utilidades, en esa misma proporción va a aumentar nuestra utilidad por acción, ¿vale? Lo que nos quiere decir acá. ¿Por qué? Porque nuestra
UPA al final, pues obviamente crece ordenadamente porque no tenemos deuda. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que haya deuda? Si yo quiero cambiar mi estructura de capital. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nos dice, en primera, se desea que cambiar su capital a una de dos posiciones apalancadas. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere que tener deuda. Que quiere tener deuda, o sea, quiere apalancarse a través de deuda, pero quiere conservar los 500,000 pesos de capital total, o sea, incluida la deuda y el capital accionario. En el punto 2 nos dice, se cambiará la estructura a un capital mayor emitiendo deuda y utilizando los beneficios para retirar una cantidad equivalente de acciones ordinarias. ¿Qué es lo que quiere decir? En este momento, ya regresando un poquito aquí, ¿qué pasa acá? Yo, yo antes de endeudarme, yo tengo 500,000 pesos de capital total. Yo quiero seguir conservando esos 500,000 pesos, pero quiero endeudarme, quiero apalancarme, ¿vale? Entonces, en la proporción que yo me apalanque, pues yo voy a retirar acciones. ¿Para qué? Para que sigan siendo 500,000 pesos de capital total. ¿Entendido esa parte? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? 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 Sí, sí, profe. Muy bien. Entonces, en la misma proporción que yo me voy a apalancar, en esa misma proporción voy a retirar acciones del mercado. ¿Para qué? Para que mi capital total siga siendo de 500,000 pesos. Eso es lo que quiere decir el punto 2. Y nos dice, las dos estructuras de capital alternativa se darán como resultado razones de deuda del 30 y del 60. Y aquí ya viene una tablita, pero vamos a hacer la nuestra propia, nada más para que vayan entendiendo. ¿Qué es lo que pasa, chicas? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que quiere tener una razón de deuda del 30% y del 60%. ¿Vale? Voy a ponerles aquí para que comparen. Y aquí voy a poner mi capital accionario y mi deuda. Y capital total. ¿Me entendieron? Entonces, cuando no tengo deuda, pues obviamente mi capital accionario es de 500,000 pesos. Sin deuda, pues obviamente mi capital total sería 500,000 pesos. Aquí todo claro. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero tener el 30% de deuda. O sea, de los 500,000 del capital total, obviamente el 30% quiero que sea deuda, o sea, 150,000. Entonces, ¿cuánto voy a tener de capital accionario? Ya no van a ser 500,000, porque recuerden que queremos que nuestro capital total sea igual, sino solamente voy a tener 350,000. Y sumado, pues obviamente me da los 500,000. ¿Y aquí qué va a pasar? En el 60, aquí yo quiero tener el 60% de deuda de los 500,000 pesos en mi capital total. Solamente el 60 es 300,000. Y el capital accionario se reduciría a 200,000. En este caso, lo mismo sigue siendo, obviamente, nuestro capital total, 500,000. ¿Entendida esa parte? Sí. Perfecto. Eso es lo que pasa acá, véanlo. Aquí tenemos nuestra deuda, 150,300, nuestro capital accionario, pues en esta parte cuando no hay deuda es 500,000, cuando tenemos una razón de deuda del 30% es 350,000 y 200,000 cuando es una razón de deuda del 60%, que es lo mismo que tenemos acá. ¿Vale?
Muy bien. Ahora, pues obviamente, yo necesito las tasas de interés. Y aquí, obviamente, la tasa de interés es cero. Hay deuda 10% y 16.5 es la tasa de interés. Pues obviamente necesitamos calcular el interés anual. ¿Cómo vamos a calcularlo? Pues obviamente multiplicando la deuda por la tasa de interés. En este caso, pues 0 por 0, es 0, ¿verdad? 150,000 por 10, el interés a pagar sería este anual y este interés, lo que pagaríamos anualmente de interés. ¿Ok? Y por último, tenemos que calcular nuestras acciones en circulación. ¿Por qué? Porque ustedes me dirán, pero no eran 25,000 acciones a 20 pesos. Sí, pero eso es cuando no teníamos deuda. Ahora que tenemos deuda, recuerden, pues obviamente íbamos a retirar acciones del mercado, entonces ya no son 25,000. Si nosotros tenemos deuda, ya no van a ser 25,000, no, van a ser menos. ¿Vale? ¿Cómo calculamos las acciones en circulación? Bueno, dividiendo, en este caso, el capital accionario entre el precio de la acción, que en este caso es 20 pesos. Y recuerden, cuando no teníamos deuda, eran 25,000 millones. Ahora que ya tenemos un 30% de razón de deuda, el capital accionario baja a 350,000. Yo divido esos 350,000 entre 20, pues solamente tenemos en circulación 17,500 acciones. ¿Qué pasa cuando tenemos una razón de deuda del 60%? Ahora, ¿cuál va a ser mis acciones dividiendo 200,000 entre 20? Pues 10,000 acciones en circulación. ¿Correcto hasta ahí, chicas? ¿Dudas con alguna fórmula? Yo estoy bien, entendí. No, profe, sí entendí. ¿Todo bien? Diana, me Sí, dijiste que profe. sí. Yo sí entendí, maestro. ¿Todo? Perfecto. Sí. Sí. ¿Y Gaby? ¿Ya se Sí, fue? también. No, acá Ah, sigo. ok. Bueno, Sí. muy bien. Entonces vamos a continuarle ahí, chicas. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? Bueno, vamos a ahora hacer los estados de resultados, pero con las razones de deuda que tenemos y vamos a ver qué pasa con la UPA. O sea, vamos a hacer estos dos, pero tomando en cuenta la deuda. ¿Vale? Vamos a hacerlo primero con la razón de deuda del 30%. Voy a poner acá. Pues obviamente aquí va a cambiar, ¿verdad? Lo voy a quitar acá para que me vayan viendo. En este caso, nuestra utilidad antes de intereses e impuestos, pues es la misma. Para que no se nos olvide. De deuda, 30%. Nuestra utilidad antes de intereses e impuestos, pues ahí tenemos dos supuestos, puede ser 100,000 o puede ser 200,000. Ahora, aquí sí hay interés. ¿Cuál es el interés? Pues en este caso, 15,000. Entonces, ¿qué pasa con nuestra utilidad antes de impuestos? Aquí va a ser 85,000 y aquí va a ser, ay, aquí va a ser 185,000, ¿correcto? Y ahora recuerden, los impuestos es a una tasa del 40%, eso no cambia. Por 40, 40,
¿Qué pasa? Pues obviamente nuestros impuestos disminuyeron, ¿verdad? Y ahora nuestra utilidad, ¿qué pasa con nuestra utilidad? Bueno, en este caso la utilidad neta en el supuesto uno va a ser 51,000 y en el supuesto 2, 111,000. Ahora, ¿qué pasará con nuestras UPAs? La UPA, nuestra UPA también va a cambiar, ¿verdad? En este caso, ¿cuántas acciones tenemos en circulación? Pues obviamente 17,500. Vamos a calcular la UPA dividiendo nuestra utilidad neta entre el número de acciones en circulación. 2,91 en el supuesto 1 y 6,34 en el supuesto 2. ¿Y qué es lo que pasa, chicas? Si se dan cuenta, cuando no teníamos deuda, vean cuáles eran nuestras utilidades por acción, 2,40 y 4,80. ¿Y ahora qué pasó cuando tenemos una razón de deuda del 30%? Aumentan a 2,91 y a 6,34. ¿Sí lo vieron? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿qué es Sí, lo que profe. pasa? Que la deuda en sí nos está ayudando a que nuestra utilidad por acción aumente. Por muy contradictorio que esto suene, la deuda nos ayuda a que aumente nuestra utilidad por acción. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a calcular las estructuras de capital óptimo. Ahora, vamos a hacerlo, pero con la razón de deuda del 60%, y lo voy a poner acá, de este ladito, de este ladito. Voy a borrar todo esto. Muy bien, entonces, en este caso, en la razón de deuda del 60%, pues obviamente nuestro EBIT o nuestra utilidad antes de intereses e impuestos sigue siendo la misma, pero ahora el interés anual es de 49,500, ¿vale? Y pues obviamente los casos. Eso hace que nuestra utilidad antes de impuestos sea menor. Calculamos nuestros impuestos y vemos aquí que pues obviamente nuestra utilidad ahora es de esto, ¿sí? Por estos montos, 30,300 en el supuesto uno y 90,300 en el supuesto 2. Muy bien, y ahora pues obviamente tenemos que calcular nuestra OPA, pero ahora nuestras acciones solamente son 10,000 acciones de circulación. ¿Y vieron qué pasa ahora con la UPA? Sigue aumentando, sigue aumentando. En este caso, comparado con la otra razón de deuda, pues aumenta bastantito, del 2,91 a 3,03, y en el supuesto 2 de 6,34 a 9,3. Entonces, esto tiene que ver mucho también con el apalancamiento. Si nosotros nos vamos a endeudar, si nosotros nos apalancamos más, pues ¿qué va a pasar cuando tengamos más ventas? Pues nuestras utilidades van a subir muchísimo más, ¿vale? Por eso se llama palanca, porque nos ayuda a que nuestras utilidades, pues obviamente, vayan mucho más arriba que si no estuviéramos apalancados o endeudados, ¿vale? Pero recuerden, esto sirve para empresas que, pues obviamente, tienen ingresos estables y que pueden casi predecir sus ingresos, ¿verdad? Porque así como te ayuda el apalancamiento, si tienes más ventas, pero si no tienes las ventas esperadas o disminuyen tus ventas, pues obviamente el efecto perjudicial sería muchísimo más. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá, chicas? No, No, profe. no, profe.
No, profe. Muy bien. Entonces, vamos a regresar a la presentación. Y pues aquí ya está hecho, ¿verdad? Pero quería hacerlo junto con ustedes para que vieran la manera de cómo se realiza. Eso es lo mismito que hicimos en Excel. Y pues obviamente aquí podemos ver el apalancamiento. ¿Qué pasa cuando nuestra razón de deuda es cero? Bueno, pues nuestras utilidades aumentan en el mismo rango que nuestras, eh, nuestras ventas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos una razón de deuda del 30? Aquí se puede ver que se apalanca y pues obviamente aumenta nuestra UPA. Y aquí podemos ver qué es lo que pasa. Una razón de deuda del 60. Aumentan mucho más nuestros, nuestras utilidades, en este caso nuestra utilidad por acción. Muy bien. Entonces, pero hay ciertas limitaciones con este método. Esta técnica siempre se va a tender a concentrar en la maximización de las utilidades más que en la maximización de la riqueza del propietario. Si los inversionistas no exigieran primas por riesgos, rendimientos adicionales, conforme la empresa incrementara la proporción de deuda en la estructura de capital, una estrategia que maximiza la UPA también maximizaría la riqueza del propietario. Pues obviamente aquí nosotros lo que tenemos que hacer en este caso es elegir entre todas las estructuras que nosotros realizamos ahorita, pues obviamente cuál sería nuestra estructura óptima de capital. Es decir, un esquema de maximización de la riqueza para usarlo en la toma de decisiones de estructura de capital debe incluir siempre los dos factores principales, el rendimiento y el riesgo. Implica vincular el riesgo financiero asociado con cada estructura de capital alternativo directamente con el rendimiento requerido. Este método estima el rendimiento requerido asociado con cada nivel de riesgo financiero medido por una estadística como el coeficiente de variación de las UPA, de la utilidad por acción. ¿Vale? Muy bien, en este caso vamos a hacer otro ejemplito. Y yo ya tengo hecho un Excel en el cual, pues obviamente, se pueden basar. Déjenme 2 segunditos. En este caso, nos dice el capital de una empresa es de 1 millón. Se evalúan 3 alternativas de estructura de capital, la estructura A, B y C. Y la razón de deuda del 20, 50 y 70 y el interés de la deuda es 22, 24 y 26. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues en este caso tenemos que realizar las estructuras de capital de cada una de las razones de deuda. Aquí nos dice, el costo de las acciones comunes de la empresa asciende a 50 pesos cada una. Se espera las siguientes relaciones de ingresos para el próximo periodo. O sea, esos son los supuestos, ¿vale? Nivel de venta de 400, con el 20% de probabilidad, 60% de probabilidad el de 500 y el 20% de probabilidad 600. Los costos fijos son de 55 y los costos variables
son de un 30% de las ventas, ¿vale? En este caso, nosotros, ¿qué es lo que vamos a realizar? Bueno, según nosotros, ¿qué es lo que vamos a realizar? Bueno, vamos a realizar o vamos a calcular, en este caso, la estructura de capital. Ya está. Muy bien. Ya yo lo tengo resuelto, pero se los voy a darme un segundito. Voy. Bien. Muy bien. A ver, voy a ponerles, entonces, voy a dividir la pantalla acá para que muy bien. Siguen viendo, ¿verdad? Entonces nos dice Sí. el capital de una Sí, empresa profe. es de 1,000 pesos. Se evalúan tres alternativas de estructura de capital, una razón de deuda del 20, 50 y 70. ¿Vale? Y aquí tenemos, pues obviamente, nuestras probabilidades de venta. En este caso, vamos a poner aquí las probabilidades del 20%, el 60% y el 20%. ¿Ah? Y nuestras ventas ahí lo dice, 400, 500 y 600. En este caso, aquí ya está calculando el costo variable, que es el 30% de las ventas. 100 por punto 30 de 120, y cuando nuestras ventas son de 500, son 150, y cuando nuestras ventas son de 600, pues obviamente 180. Nos dice, los costos fijos son de 55. Aquí ponemos los 55. ¿Ah? Pues nos da una utilidad antes de intereses e impuestos de 225, 295 y 365 respectivamente. ¿Vale? Y aquí yo ya lo tengo formulado. Aquí yo ya lo tengo formulado. Aquí yo obviamente tengo que poner, pues obviamente, el capital. Y en este caso, pues nuestro capital es de 1,000 pesos. Y obviamente, en el primero, nuestra razón de deuda va a ser del 20%, que de 1,000 pesos, 200 es deuda y el resto es capital. Y aquí automáticamente me calculan las acciones porque estoy dividiendo el capital entre el precio de la acción, que es 50 pesos cada una. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando mi razón de deuda es del 50%? Y está 500 y 500, y nuestras acciones serían 10. ¿Y qué pasa cuando mi razón de deuda es del 70%? Bueno, mis acciones solamente serían 6. ¿Vale? Ahora, ¿cuál va a ser el porcentaje del interés? ¿Vale? Pues obviamente ahí nos lo dice. El interés de la deuda, cuando es una razón de deuda del 20%, es 22%. Cuando el interés, cuando la razón de deuda es 50%, el interés es del 24%. Y cuando es una razón de deuda del
70%, el interés es del 26%. Están nuestros intereses. Obviamente eso está formulado. Aquí viene, pues obviamente, la deuda en la tabla anterior. Y ahora sí, podemos realizar nuestras estructuras. Aquí están las utilidades antes de intereses e impuestos. Acá están, son las que vienen acá. Y aquí le tenemos que quitar, pues obviamente los intereses, que en este caso, el interés es del 44 para la razón de deuda del 20%. 44. Bien. Entonces, eso hace que nuestra utilidad antes de impuestos sea de 181, 251 y 321. Y nuestros impuestos, pues ahí ya están calculados con un 15%. Hacen que nuestra utilidad sea estas. Y nuestras acciones, pues obviamente las tenemos acá. Obviamente cuando hay una razón de deuda del 20, son 16 acciones. Y obviamente aquí no están nuestras UPAs. ¿Sí? Y pues aquí obviamente también tenemos que poner nuestro interés, que es 120 para la razón de deuda del 50%. Y pues nuestra UPA calculada. Y si se dan cuenta nada más, ¿cómo se llama? Comparando estas dos estructuras de capital, ¿qué pasa cuando mis ventas o mi utilidad es del 225? Pues nuestra UPA con una razón de deuda del 20% es 9.616 y baja cuando nuestra estructura es del 50% a 8.925, que es bastante. Pero ¿qué pasa cuando nuestra utilidad es de 295? Pues obviamente la UPA aumenta de 13 a 14. Y cuando nuestra utilidad es de 275, 272, perdón, nuestra utilidad antes de intereses e impuestos, perdón, es de 365, pues obviamente nuestra UPA aquí también aumenta de 17 va a 20. Entonces, ¿qué pasa cuando es de 70? Bueno, aquí hay que ponerle los intereses que tenemos acá, de 182, 182, y pues obviamente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que va aumentando nuestra UPA en algunos casos. Entonces, si vemos y comparamos, pues, ¿qué pasa con la razón de deuda del 20%? En lugar de ir aumentando nuestra UPA, va disminuyendo. Entonces, quizá esa no sería una estructura de capital óptima, ¿vale? Porque recuerden, si nos vamos a endeudar es para que aumentemos o maximicemos el valor de nuestra empresa, ¿vale? Si no, pues entonces, ¿para qué nos endeudamos, verdad? ¿Qué pasa cuando nuestra razón de deuda es del 50? Pues vemos que nuestra UPA está en aumento, aumentando del 13, pasa al 14 y luego al 16. ¿Y qué pasa cuando tenemos una razón de deuda del 70? Bueno, vemos que nuestra UPA asimismo también va aumentando. Entonces, nuestra estructura óptima estaría entre estas dos, entre la estructura del 50 y del 70%. El 50 o el 70%. Y aquí pues obviamente ya vamos a sopesar cuál sería el riesgo dependiendo de a qué nos dedicamos, si nuestras ventas son estables, pues obviamente si nuestras ventas son estables y pues obviamente podemos predecir que vamos a poder ser capaces de cumplir con nuestras obligaciones, pues quizás nos podríamos endeudar o tener una razón de deuda del 70%, ¿verdad? Pero pues obviamente siendo conservadores, pero queremos pues obviamente hacer uso de nuestra estructura de capital, pues quizá lo mejor sería quedarnos en el 50%, ¿verdad? En el 50%, una razón de deuda del 50%.
¿Y por qué la del 20 no? Porque realmente no nos está representando una maximización del valor. Entonces, ¿para qué nos endeudamos si no representa eh, valor para nuestra empresa, si no representa algún beneficio el apalancarnos, o sea, el endeudarnos? Pues obviamente, ¿para qué me endeudo? ¿Creen? Muy bien. Este Excel se los voy a pasar. Yo sé que, pues obviamente aquí fue un poquito complicado. Véanlo, tiene todas las... esto es lo mismo que hicimos ahorita en el otro Excel, chicas. Es lo mismito. Solo que, pues obviamente, hay más estructuras y pues aquí quizá nada más hay que, obviamente, calcular ciertas cosas, pero es lo mismito. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá, chicas? Todavía, profe. Todavía, más al Profe. rato. Al rato. Muy bien, chicas, les voy a pasar aquí, pues obviamente, el cronograma de esta semana. ¿Qué vamos a hacer o qué van a hacer ustedes más bien? Pues hoy tuvimos la videoclase, les voy a dejar ahí la lectura que acabamos de ver de estructura de capital, que creo que ya hasta se les había pasado. Y pues obviamente la actividad van a ser ejercicios de estructura de capital. Ahí les voy a dejar sus ejercicios. ¿Vale? Muy bien. ¿Dudas hasta acá, chicas? Qué miedo, profe. Pero no. No, profe. Qué miedo. No. No pasa nada. Vuelven a ver el video ya. Hombre. Muy bien. Cualquier duda, pues ya saben, ahí me encuentran en el Edmodo o ahí en el WhatsApp. Permítanme, voy a dejar de grabar. Y